Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión vamos a reparar este reloj, el cual necesita revisarse para echarlo a andar. ¿Okay? Tiene ya mucho tiempo de estar en desuso, está casi para la basura, pero nosotros vamos a tratar de rescatarlo. Inclusive las agujas, así como ustedes lo ven, están también maltratadas, y también la segundera, así como la ven, está recortada. Estamos observando que este reloj necesita un buen mantenimiento, ya que se encuentra muy sucio, y por el momento lo que vamos a hacer en este instante es comprobar que no trabaja. Estamos ahí colocando una batería de 1.5 voltios y vemos que la segundera no se mueve del todo. ¿Ok? No se mueve del todo, así que vamos a proceder entonces a desarmarlo. Vamos a quitar la batería y vamos a proceder a destornillar, a quitar todos los tornillos. Aquí ya estamos quitando el último tornillo y aquí están ya todos los tornillos que hemos quitado. Ahora lo que tenemos que hacer es separar la parte decorativa, inclusive el cristal también, que es delicado, de la parte mecánica del reloj. Ahora vamos a disponernos a quitar las agujas. Sacamos la segundera, ya vemos el estado en el que está. Sacamos la minutera, así como la vemos, se ve maltratada, y sacamos la horaria. ¿Okay? Ahora lo que nos toca hacer es aflojar esta tuerca del reloj, que es la que sostiene el reloj en la estructura, y vemos que está totalmente oxidada, y aquí definitivamente esto se rompió. Y ahora, bueno, se rompió y ahora no tenemos cómo sujetar el reloj, pero igual vamos a sacar la maquinaria y vemos más adelante cómo lo pegamos. Tenemos la maquinaria aquí afuera ya y vamos a desarmarla. Abrimos aquí, ahora abrimos por este lado y finalmente ya tenemos abierta nuestra caja de engranajes de la máquina. Antes de iniciar a desarmar o a desmontar todo el engranaje, debemos fijarnos muy bien cómo van ubicados cada uno de los elementos que conforman este engranaje. Una mala ubicación de ellos podría provocar que la máquina no nos trabaje del todo, que no nos funcione, y al final vamos a terminar peor, ¿verdad?, de lo que estaba el reloj. Ok, vamos a iniciar quitando este y debemos fijarnos muy bien cómo va ubicado. Retiramos ahora el segundo elemento, el segundo piñón de la máquina. Vamos a retirar ahora el piñón de la segundera. Lo tratamos de sacar, que está un poquito forzado, y ya lo tenemos ahí afuera. Aquí está nuestra tarjeta electrónica y aquí nosotros vamos a trabajar porque resulta que no está haciendo buen contacto la batería, y por esa misma razón es que no trabaja nuestro reloj. ¿Ok? Este es el embobinado y aquí tenemos el resto del engranaje de nuestra maquinaria. Va en esta posición la minutera y la horaria. Con una lija número 500 vamos a proceder a lijar el pin de la segundera, el cual ha mostrado tener una corrosión. ¿Ok? Lo lijamos de esta forma. Estos son los contactos que hacen posible el paso de la energía de la batería, y lo que vamos a hacer es lijar con una lija número 500 también estos mismos, para que haya un contacto fiel. Aquí pues ya podemos verlos bien lijaditos, ¿verdad?, ya preparados para la estañada. Vamos a aplicarle estaño, así como lo están viendo ustedes. Vamos a aplicar estaño para que quede un contacto fiel y no tengamos problemas con el trabajo y la operación pues de nuestro reloj, para que la energía no le falte fácilmente. ¿Ok? Ahora que ya hemos soldado nuestros contactos en la tarjeta del reloj, vamos a comprobar que realmente está trabajando correctamente, que no se está perdiendo el contacto, y estamos colocando esta batería. Y observen ustedes ahora qué es lo que sucede. Este piñón magnético empieza a moverse por la batería, que le está haciendo llegar su energía a través de la bobina que ustedes miran ahí en la tarjeta. ¿Ok?
Cada pulsación de este piñón magnético corresponde a 1 segundo, que es lo que avanza nuestra aguja segundera. Vamos a empezar a armar ya nuestro reloj, pero aquí les muestro antes de empezar cómo se nos rompió, ¿verdad?, la rosca donde apretaba el reloj, y bueno, vamos a tratar de ver cómo repararlo. Ahorita ya vamos a empezar a armar el engranaje de la minutera y la horaria, y esto va aquí. Luego tenemos esta rueda con su piñón, el cual lleva esta posición con el piñón hacia adelante. Ok, va de esta manera, ahí, y ahí lo tenemos. Fíjense bien cómo va de esta forma. Ok, ahora vamos a colocar nuestra tarjeta. Ahí tenemos los contactos, los cuales tienen que hacer contacto fiel ahí donde les señalé, y la posición es esta. Ok, ahora vamos a colocar nuestra rueda de la segundera, y luego viene la rueda intermedia con su respectivo piñón hacia adelante, así como lo vieron ustedes, y vamos a colocar ahora la rueda que está directamente conectada o engranada con el piñón magnético, que es el que nos da la pulsación de 1 segundo. Queda así. El piñón de esta rueda va siempre hacia adelante, haciendo contacto con la segundera. ¿Ok? Y así ya tenemos armado el engranaje, y ahora solamente nos toca tapar, ¿verdad?, colocar la tapa de nuestra máquina, de nuestro engranaje. Vamos a colocar la tapa, y siempre teniendo cuidado de colocar la tapa con esta ruedita, que es la que regula la hora. Cuando nosotros queremos ajustarla, esa va ahí. Ok, ahora solamente vamos a colocar la tapa en esta posición. ¿Okay? La misma posición que tenía desde que abrimos nuestro reloj, y ahí lo tenemos. Bueno, hemos ahorita colocado la segundera para realizar prueba de funcionamiento. Bueno, lo que queda de la segundera, ¿verdad? Así como la ven ustedes, está maltratada, pero no tenemos lamentablemente otra que poner ahorita. Entonces vamos a colocar una batería, y quisiera aprovechar para pedirles que se suscriban al canal si les está sirviendo este video, que compartan y que le den un me gusta, ¿verdad? Ahí ya tenemos nuestra batería instalada. Ahora nos toca ver si realmente está funcionando correctamente nuestro reloj, y efectivamente sí está trabajando. Así lo ven ustedes cómo está trabajando la segundera, y prácticamente ya estamos bastante adelante. Estamos haciendo esa prueba de funcionamiento, y el objetivo principal de nosotros es que ustedes con nosotros aprendan cómo se repara. Aquí ya le estamos dando un poquito de limpieza al reloj, ya que estaba muy necesitado de este mantenimiento, y ya lo estamos haciendo. Y como ustedes pueden observar, ya se encuentra nuestro reloj bastante limpio. Lo necesitaba mucho. Miren ustedes el frente cómo está un poquito mejor, siempre un poquito despintado, pero está más limpio, más agradable a la vista, ¿verdad? Bueno amigos, ahora lo que nos toca es colocar nuestra máquina en la estructura del reloj, pero como les había comentado, se nos rompieron la tuerca y parte de la rosca del reloj donde iba sujeto a la estructura, y ahora tenemos que ver cómo vamos a pegar esto, ¿verdad? Ahí lo pueden observar ustedes mejor, y tenemos que pensar cómo lo vamos a pegar nuevamente al reloj. Y para eso, pues obviamente tenemos que pensar en un pegamento que no sea tan fuerte, para poder colocar nuestra máquina de nuevo en nuestra estructura. Yo ya lijé un poquito aquí, para poder pegar con pegamento, valga la redundancia, nuestro reloj, el cual pues tiene que ir en esta posición, y así tiene que ir, aunque ya no lleve la tuerca ni la arandela de antes, que se oxidaron. Entonces ahí lo vamos a pegar. Aquí ya estamos aplicando el pegamento, un pegamento no muy fuerte, para en un futuro poder
quitar la máquina de nuevo y hacerle alguna reparación si así lo necesita, como por ejemplo la aguja segundera que necesita pues ser cambiada, ser reparada. Bueno, estamos ahí ya dispuestos a la colocación de la máquina y eso es lo que vamos a hacer ahorita. La ubicamos correctamente a donde tiene que ir, apretamos un poquito, ¿sí? Y le damos pues la ubicación correcta a nuestra maquinaria. Bueno, ahora tenemos las agujas, la horaria, la minutera y la segundera, la cual está totalmente recortada. Bueno, entonces lo que vamos a hacer con estas agujas es lijarlas y proceder a pintarlas para darles una mejor apariencia. Aquí estamos lijando la minutera con lija número 500 y ahora estamos lijando la horaria igual para aplicarle pintura y mejorar su apariencia. Y ya por último lijamos la segundera con mucho cuidado, ya que está muy delicada. Y ya estamos aplicando la pintura a la aguja minutera. Miren ustedes cómo va quedando. Le aplicamos ahora pintura a la horaria. Miren ustedes cómo va quedando. Como se puede ver, ya estamos con la segundera y le damos otro toque más y ya quedó. Y es así como nos han quedado pintadas las agujas. Comenzamos instalando la aguja horaria en dirección de las 12 de la noche. Tiene que quedar de esa manera alineada porque es ahí donde comienza el conteo del tiempo en el ajuste del reloj. Igualmente con la minutera vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar esta minutera en dirección de las 12 alineada con la horaria hacia las 12. E igualmente vamos a hacerlo con la segundera, ¿verdad? Recortada como está. Vamos a tratar de alinearla hacia las 12 y las tres agujas tienen que quedar de la misma forma. Ahí lo tenemos. Colocamos ahora el cristal en su lugar con mucho cuidado de que no se nos vaya a romper y con mucho cuidado de ubicarlo correctamente donde debe ir. Ahora le toca a la parte decorativa, esa es la que vamos a poner, es lo que le da el realce a este reloj y vamos a guiarla muy bien para empezar a atornillar aquí por la parte posterior. Okay. Bueno, ya estamos colocando el último tornillo para empezar a hacer las pruebas de funcionamiento. Entonces ahora vamos a colocar una batería de 1.5 voltios AA para realizar nuestra prueba de funcionamiento en este momento. Y así como vemos, ya está funcionando nuestro reloj. Ahí está la segundera trabajando y ahora lo que nos hace falta es prácticamente regular o controlar nuestra hora actual y lo hacemos desde la ruedita dentada que tenemos en la parte posterior. Bueno amigos, ya hemos terminado de reparar y de limpiar nuestro reloj. Ya lo tenemos activo, solo de irlo a instalar a la pared donde va a trabajar y espero de que haya sido de utilidad para ustedes. No se olviden de suscribirse, no se olviden de comentar, no se olviden de compartir, denle me gusta y hasta el próximo video.